Bueno, buenas tardes, amada audiencia. Estamos aquí una vez más, como todos los de 17 a 19 horas, esperando que su compañía no nos estén escuchando y nos estén llamando para mandarnos algún mensajito, para pedir alguna alabanza, si tienen alguna duda sobre la palabra, si quieren sacarse alguna duda, estamos dispuestos a escucharlos. Nuestro programa se llama Impacto de Fuente de Vida y somos del Ministerio de la Iglesia Pentecostal Compasión de Jesús, y la cabeza de nuestra iglesia es el pastor Juan Tevez. Los días de reunión que tenemos en la casa de oración son los días sábados a partir de las 15 horas y la dirección es Nietzsche 144, a 1 cuadra de Avenida Lynch y a 2 cuadras de Avenida Armeste. Así que si nos quieren visitar, los esperamos con los brazos abiertos para que vengan a recibir la bendición que están buscando y realmente sentir la presencia de Dios. Bueno, les paso las vías de comunicación. Por Facebook es FM Rema. Recordamos que Rema es con H intermedia, RHEMA. Por Instagram, FM-Rema. O por la aplicación Suena Live FM Rema. Y los teléfonos para comunicarse son los siguientes: el 11 34 83 4071. Repito, 11 34 83 4071. Y el teléfono de aquí de la radio, donde te atiende el hermano Facundo y él se encarga de pasarnos los mensajitos, es el 11 37781809. Te repito, 11 37781809. Bueno, amada audiencia, estamos aquí para compartir 2 horas con ustedes, llevando la palabra del Señor, sobre todo dar a conocer al Señor y cómo el Señor quiere que nos manejemos, ¿no?, en nuestras vidas, para que nos enseñe a obedecer, ¿no?, y a vivir su palabra, y sobre todo para que todos, como quiere el Señor, que ningún alma se pierda, todos tengamos la oportunidad de pelear, ¿no?, por nuestras almas. Porque como todos sabemos, hermanos, armada y amada audiencia, no tenemos la vida comprada, no sabemos en qué momento tenemos que partir. Y sería bueno que nos hagamos esa pregunta, ¿no? Si nos toca partir, ¿a dónde vamos? Porque los que conocemos la palabra y creemos en el Señor, sabemos que está el cielo, la vida eterna, y está el infierno, que es el sufrimiento eterno. Entonces, bueno, como siervas de Dios, queremos dar a conocer quién es el Señor, cómo quiere el Señor que nos movamos, ¿no?, en nuestras vidas, cómo nos debemos comportar para alcanzar esa bendición tan grande que es la salvación de nuestras almas, ¿no?, la vida eterna. Y por eso es bueno dar a conocer, porque mucha gente que se aferra en que la vida es corta, hay que vivirla, hay que hacer todo, bueno, pero también tienen que ser conscientes de que también hay un infierno que es eterno y es un sufrimiento eterno. Así que bueno, lo ideal es que tomemos conciencia y elijamos, ¿no?, el camino correcto. El camino es angosto que nos lleva a la salvación, que si bien no es un camino fácil ni es un camino color de rosas, no es un camino imposible de transitar, ¿no? A pesar de las luchas y las pruebas, como las tuvo también el Señor Jesús, Él mismo nos dice en la palabra que en el mundo tendremos aflicciones. O sea que ya sabemos que las vamos a pasar, inclusive las pasó Él primero antes que nosotros. Pero bueno, Él venció al mundo y tenemos esa promesa que si Él venció al mundo, nosotros también lo podemos vencer, porque estamos acompañados por Él y porque en la palabra tenemos todo lo que necesitamos, ¿no?, para vencer. Así que por eso lo importante es obedecer a la palabra y sobre todo conocer la palabra, ¿no? Conocer cómo el Señor quiere que transcurramos cada día de nuestras vidas para recibir tantas hermosas promesas que tenemos en la Santa Biblia y tantas bendiciones, ¿no?, que a veces no recibimos
por no buscar de Dios o por no buscar con un corazón sincero o por no sincerarnos con Él, ¿no? Y reconocer que somos pecadores, porque el Señor mismo lo ha dicho, y si decimos que ninguno hemos pecado, lo hacemos a Dios mentiroso. Así que bueno, no, que ninguno se sienta que está excluido de las bendiciones y las promesas hermosas que tiene el Señor para nosotros, porque el Señor ya cuando nos dio esas promesas y esas bendiciones sabía cómo somos cada uno de nosotros, y saben que vamos a fallar y que vamos a pecar y que vamos a pedir perdón y vamos a volver a fallar. Pero el Señor está dispuesto a levantarnos todas las veces que nos caigamos, y el Señor no hace acepción de personas. Él quiere que todos seamos salvos. Ahora está en nosotros elegir si queremos el camino a la salvación o el camino a la perdición, que sería el camino al infierno, y aparte imagínense el sufrimiento eterno. Yo, por ejemplo, no me puedo imaginar una vida eterna. Por más que lo piense, digo, no sé, que no nos cansaremos nunca. Bueno, obviamente no vamos a envejecer tampoco, pero un sufrimiento eterno, piensen en cuando estamos con un dolor nada más de cabeza o de muela o de estómago, o que nos duele el ciático, estar con sufrimientos muchos peores que eso, pero eternamente y constantemente. Por eso yo creo que lo mejor es a veces parar un poquito en la vida y replantearse, ¿no?, qué es lo que realmente queremos. Y además, la vida que hacemos siguiendo los pasos del Señor Jesús, como ya dije, tiene sus problemas, tenemos persecuciones, tenemos muchas injusticias, pero es hermoso, y a pesar de que hay gente que viva en sus caminos lejos del Señor Jesús, que sea por opción o porque no lo conoce, también tiene sus luchas y sus pruebas. Así que bueno, qué mejor que pasar esas luchas y pruebas con Jesús a una vida eterna, que pasarlas sin Jesús para ir al infierno, ¿no? O rechazarlo y no aceptarlo en nuestras vidas. Así que bueno, amados audiencia, estamos aquí para aumentar la fe, para decirles a todos que todos tenemos esa oportunidad de recibir esas promesas que el Señor nos ha hecho, que depende de nosotros el recibirlo al Señor y aceptar que Él existe, y tener fe y creer en el Señor. Así que bueno, esa es la misión que nosotros tenemos, darte a conocer al Señor, aumentar tu fe y saber que todos, ninguno está excluido, todos tenemos el derecho a recibir esa bendición y esas promesas, porque el Señor ya sabe cómo somos cada uno de nosotros, no importa las veces que hayamos fallado, las veces que hayamos caído. Lo principal, como siempre, es estar con un corazón dispuesto y humillado ante el Señor, y reconocer que nos hemos equivocado, que hay cosas que nosotros no podemos vencer, y bueno, ahí está el Señor para ayudarnos, ¿no? Como nuestro Padre Celestial, como cualquier padre terrenal lo hace con sus hijos, ¿no? Cuando un hijo le pide una ayuda. Así que bueno, hermanos, hermanas y amada audiencia, vamos a ir a unas alabanzas, porque el Señor también se mueve a través de las alabanzas, así que a través de las alabanzas puedes estar visitando tu hogar y llevando la paz que necesitas, y liberando tu hogar quizás de toda violencia, o sanando esa enfermedad por la que estés pasando, o llevando esa paz que necesitas. Así que bueno, vamos a esas dos alabanzas, y que el Señor se mueva en cada uno de sus hogares, contestando la petición, ¿no?, de cada uno de ustedes.
cuando te necesité. Desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, que supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y estoy aquí, dulce Señor, y estoy aquí, amado de mi corazón, y estoy aquí. Y estoy aquí.
Bueno, amada audiencia, acá estamos de vuelta. Hemos escuchado dos hermosas alabanzas. Como te decimos siempre, también es bueno prestar atención a las letras. La mayoría de los adoradores también son predicadores y se basan las letras de sus alabanzas y sus adoraciones en la palabra del Señor, ¿no? En nuestra Santa Biblia. Hemos escuchado que Dios no rechaza oración. Es como hablábamos anteriormente, ¿no? Que todos somos merecedores de buscar del Señor, que todos tenemos la oportunidad, que Dios no hace acepción de personas. Y como dice la alabanza, Dios no rechaza la oración, no rechaza la oración de un corazón contrito y humillado, que con sinceridad sabe reconocer, ¿no? Sus fallas, sus errores, que como te decimos siempre, no hace falta que se lo tengas que confesar a nadie, sino simplemente en la intimidad, en la relación tuya con Dios, orando, que de eso se trata el orar, ¿no? Hablar con Dios. Así que lo bueno de estar en el camino del Señor es que el Señor siempre te va respaldando y, como bien dice la alabanza, va delante tuyo, va rompiendo cadenas, va sacando las espinas. El Señor va limpiando los caminos para que pueda ser bendecido, y Él nos va conduciendo, ¿no? Al camino donde Él quiere que nos movamos para que su nombre sea exaltado, ¿no? Y nos va indicando y nos va enseñando cómo vivir su palabra, cómo obedecer a la palabra, ¿no? Por eso también es bueno, para saber cómo Dios quiere y qué es lo que Dios quiere que obedezcamos, es escudriñar la palabra para saber realmente cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, ¿no? Y en la otra alabanza, que supe que me amabas, es lo que pasa muchas veces, ¿no? Cuando reclamamos a Dios, cuando pasa algo y decimos, ¿dónde estaba el Señor? Pero bueno, como bien dice la alabanza, uno es el que se retira, ¿no? El que se aleja y en un momento siente que el Señor realmente lo está llamando, lo está buscando, pero uno por distintas circunstancias, por cosas de la vida, se va alejando y va haciendo oídos sordos, ¿no? Al llamado del Señor. Pero con el amor del Señor es tan grande, que bueno, escapa a nuestro entendimiento, ¿no? Y Él sabe realmente cuál es el momento correcto, cuál es el momento en que vamos a abrir nuestro corazón y vamos a escuchar ese llamado que Él nos está haciendo, ¿no? Aunque a veces estamos bloqueados, estamos cerrados, Él sigue llamando hasta que nosotros decidimos abrir nuestros oídos, abrir nuestro corazón a Él y recibirlo, y reconocer que sin Él no podemos hacer nada, ¿no? Inclusive el Señor lo dice en su palabra, sin mí nada podés hacer. Así que nunca con nuestras fuerzas podemos lograr la victoria completa. Quizás tengas un éxito transitorio, pero cuando estamos respaldados por Dios, haciendo su voluntad, y la mano de Dios está puesta en eso que estamos buscando, la victoria es permanente, la victoria es para siempre, porque el Señor te sigue respaldando siempre que lo que estemos pidiendo y estemos haciendo esté bajo su voluntad, ¿no? Porque a veces no recibimos porque no es la voluntad del Señor, pedimos cosas que por ahí no corresponden o no son del agrado del Señor. Por eso volvemos a insistir, como siempre, hay que conocer la palabra del Señor para saber cuáles son sus pensamientos y cómo quiere que nosotros transitemos nuestras vidas. Así que bueno, siempre buscar del Señor, no decaer, porque muchos que ante la primer falla o la primer caída o porque han vuelto a pecar, se alejan del Señor. Es el gran error. No vas a encontrar ninguna solución ni nada que te ayude a resolver, ¿no? Eso que te hizo caer, o a dejar de hacer ese pecado que estás cometiendo fuera del Señor. El único que nos puede ayudar y nos transforma es el Señor, que nos va moldeando, ¿no? Conforme a su complacencia. Él va quitando de nosotros todo lo que a Él no le agrada. Por eso no luches con tus propias fuerzas, porque
Es imposible vencer muchas cosas con las fuerzas de nosotros si Dios no está con nosotros y si Dios no nos respalda. Por eso te hemos dicho muchas veces que es bueno poner todo lo que necesites, lo que anheles, lo que sueñes, lo que proyectes o lo que la situación que estés pasando en manos de Dios, porque cuando ponemos todas las cosas en las manos de Dios, vas a ver la mano de Dios en todas las cosas. Y es lo bueno y es lo que te va a dar tranquilidad y lo que te va a enseñar a confiar en el Señor, te va a enseñar a esperar en el Señor y a descansar en el Señor, ¿no? A no agobiarte y a no sentirte que no tenés salida cuando pasa algún problema, porque ya vistes el mover de Dios en tu vida, y eso es lo que te va a dar fe y te va a dar la tranquilidad de que a pesar que estás transitando un problema, sabes que la solución está y que Dios te va a ayudar a hacerla ver y la va a poner en tu camino para que logres resolver esa situación por la cual estás pasando. Porque, como bien dice el Señor, ¿no? Y en la palabra, lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Es el Dios de lo imposible, Él hace posible todo. Para Él nada, absolutamente nada es imposible. Así que bueno, creo que amada audiencia, no perdemos nada en buscar de conocer al Señor y de recibirlos en nuestro corazón y empezar a transitar su camino, ¿no? Sobre todo porque también el final es de gran bendición, es una vida eterna y no un sufrimiento eterno. Así que bueno, hermana, no sé si tiene alguna palabra. Ay, sí, yo iba a saludar, perdón. Vamos a saludar a Carlos Silvestre y a Susana Valdés, que ya están conectados. Muchas gracias por estar del otro lado. Y como decimos siempre, minutos antes de finalizar el programa estaremos haciendo una oración para que el Espíritu Santo esté visitando cada hogar y cada familia. Y pensando un poco en lo que usted decía, esta semana estuve pensando mucho en Jesús y en el sacrificio de la cruz. Amén. Y yo siempre le cuestioné a Jesús el hecho de... Es como que yo no entendía el verdadero significado por el cual Él vino a morir por nosotros. Y siempre yo le decía, Señor, tú decidiste venir a morir tú decidiste dejar tu trono, venir a la tierra, pasar por la cruz, ¿no? Y yo le decía, Señor, pero yo no decidí pasar por este problema o por esta dificultad. Entonces había como un enojo adentro mío y no lo entendía, no lo comprendía. Hasta que Dios, en su misericordia, ¿no? Por supuesto, abrió mi entendimiento y leí la palabra de Dios en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 7. Amén. Quiero compartir con la audiencia porque es una palabra que si uno la pasa por alto, quizás no tiene relevancia, pero si uno se enfoca, medita en cada uno, va a entender el verdadero significado, ¿no? Porque la palabra de Dios dice así, Filipenses capítulo 2, en el versículo 7 dice de esta manera: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces yo pensaba, yo digo, Señor, esto quiere decir que, si bien Él decidió venir, ¿no? Le dijo, porque el Salvador del mundo tenía que ser santo, ¿no? Pero también, por otro lado, Él dejó su gloria, dejó de lado su deidad, dejó de lado todo y se vino a la tierra como un ser humano. Entonces, todo lo que Él pasó no lo pasó como Dios, lo pasó como hombre. Entonces, cuando el Señor hablaba a mi corazón y me hacía ver que verdaderamente Él sufrió como hombre, yo pude darme cuenta del verdadero significado que tenía el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces yo dije, Señor, verdaderamente tú conoces, ¿no? Pero cuando yo le cuestionaba al Señor y le decía, Señor, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Una mamá que pierde un hijo, ¿no? Yo le decía, Señor, pero tú no perdiste un hijo, ¿cómo puedes saber lo que se siente? Pero también era como que el mismo Jesús, el mismo Espíritu Santo me hacía ver que cada latigazo que Él recibía es como, para una mamá, perder a un hijo es un dolor tan grande que es como un latigazo al cuerpo.
Entonces era como que todo tenía que ver con todo, ¿no? Porque si bien hubo cosas que Jesús no pasó, ¿no? Pero sí las vivió en la cruz. Cada latigazo que él recibió fue por cada dolor nuestro que nosotros tenemos. Entonces pude entender que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo sí nos entiende, sí nos comprende, ¿no es cierto? Él dejó su trono y se convirtió en un ser humano, pudiendo haber hecho un montón de cosas, sin embargo dejó todo de lado. Es más, yo pensaba, digo, ¿por qué Jesús venció la tentación? ¿No es cierto? ¿Por qué? También hubo una resistencia, ¿no? Él le dijo no a Satanás porque sabía que si bien Satanás lo tentó para que él no fuera a la cruz, ¿no es cierto? Trató de impedir eso, sabía que no lo iba a hacer pecar porque era Dios, pero también si nosotros lo vemos desde el punto de vista humano, al estar revestido del Espíritu Santo, le dio las fuerzas necesarias para poder vencer. Y en esta tarde el Espíritu Santo de Dios también nos quiere dar esa fuerza, nos quiere dar ese revestimiento, nos quiere llenar de su gracia, de su amor, de su infinita misericordia, para que nosotros también podamos entender que Jesús también vivió en carne propia lo que nosotros vivimos, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros te decimos, Jesús te entiende, Jesús te conoce, pero a veces en nuestro dolor, en nuestra angustia, en nuestra lucha, en nuestra pena, en nuestros problemas, no alcanzamos a ver, porque lo primero que hacemos es decir, ¿dónde está Dios cuando yo estoy sufriendo? O ¿dónde está Dios cuando, no sé, mi familiar está en el hospital? ¿Dónde está Dios? Yo le clamo a Dios, pero Dios no me escucha. Pero sin embargo nosotros tenemos que entender de que Dios sí, ¿no? Porque así como decía la alabanza, Dios no rechaza la oración. No. Siempre sus oídos están atentos al clamor de su pueblo, siempre Dios está atento cuando un hijo de él lo llama angustiado. Muchas veces hay cosas que Dios que pasen en nuestra vida, no podemos saber el por qué ni el para qué, pero sí podemos entender de que Dios está en control, y cuando nosotros entendemos eso, podemos entender que verdaderamente Dios está a nuestro lado. Y si tú que estás escuchando quizás te sientes de esta manera, queremos alentarte, queremos decirte que Dios está ahí. Aún en medio del silencio, Dios actúa en medio, cuando hoy decíamos, ¿no? Cuando parece que el cielo está cerrado y hay un cartelito que dice enseguida vuelvo, bueno, sin embargo no es así. Dios está ahí para levantarte, para fortalecerte, para ayudarte a salir. Es simplemente, como decimos siempre, ¿no? Mirarlo al Señor. Puesto los ojos en Jesús. Exactamente. Y tener la valentía de buscar, ¿no es cierto? Tenés que buscar la presencia de Dios, tenés que venir, conocer al Señor, y el Señor tiene preparado para tu vida ese revestimiento, esa paz, esa bendición que tú estás buscando, el Señor la tiene preparada. Amén. Por eso en esta tarde también queremos invitarte para que participes con nosotros. Nuestros días de reuniones son los sábados a partir de las 15 horas. La dirección de la iglesia es calle Nietzsche al 144. Estamos a 1 cuadra de Avenida Lynch y a 2 cuadras de Avenida Armesti. Tú que estás por aquel lugar y te puedes y tienes la posibilidad de acercarte, te invitamos para que vengas a conocer a Jesús, para que vengas a palpar con tu propia vida, ¿no es cierto?, lo que el Señor Jesús puede hacer. No es en vano que no es casualidad que tú estés del otro lado, que estés escuchando estas ondas radiales. Sabemos que en los caminos de Dios no hay casualidad, pero también sabemos que cuando el Espíritu de Dios quiere hablar con una persona, siempre utiliza la vida de alguien. Siempre está llamándote, golpeando la puerta de tu corazón para que tú puedas entender que Dios es real y que Dios quiere extenderte la mano. Exactamente, mostrarnos su amor, ¿no? Es así mismo, por eso no nos tenemos que quedar de brazos cruzados, no, sino que tienes que levantarte en fe, tomarte de esta palabra, ¿no es cierto?, pensar que el Señor Jesucristo ha dejado todo, su gloria allá en los cielos. Él estaba sentado en la diestra de Dios Padre, sin embargo Él no le importó, vino a la tierra, pasó hambre, pasó necesidad, pasó frío, pasó cansancio, y me atrevo incluso a decir que pasó desánimo, tristeza. Jesús lloró, Jesús tuvo hambre, y eso
¿Por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Entonces, ¿cuánto más hoy que Él ha muerto en la cruz, ha resucitado, cuánto más, ¿no? El Señor tiene preparado esas bendiciones, porque el único mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es. Así que en esta tarde queremos invitarte a que tú también puedas conocer a este Jesús, a este mediador, Él que tiene la puerta de la salvación para tu vida, para tu hogar, para tu familia. Que no dudes en venir y clamar al Señor, ¿no es cierto? Amén. Ahí puede estar pasando nuevamente las vías de comunicación. Paso las vías de comunicación. Por Facebook, FM Rema 94.9. Por Instagram, FM_Rema. Por la aplicación Suena Live, FM Rema. Y los siguientes teléfonos: 11 34 83 4071. Repito, 11 34 83 4071. Y el teléfono de la radio donde te atiende nuestro hermano Facundo, que después nos pasa los mensajitos, es 11 37 78 1809. Repito, 11 37 78 1809. Bueno, yo quería agregar a lo que estaba hablando la hermana, ¿no? Que el Señor vino al mundo dejando su deidad y sus poderes, ¿no? Hacerse hombre, y bueno, justamente haciéndose hombre, Él entiende nuestras debilidades, entiende nuestros sufrimientos, entiende por todo lo que nosotros pasamos en el mundo, ¿no? Por injusticias, por blasfemias. Nada lo sorprende porque Él ya lo vivió para conocernos más y para saber realmente qué es lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Y lo que quiero hacer hincapié, como siempre, es que no te creas menos, no te subestimes, no te creas que sos un desastre y que no tenés por qué clamar a Dios o por qué ser bendecido. Tenemos la gracia de Dios, estamos todos bajo su gracia, todos, por más pecados que hayas cometido, por más fallas que hayas cometido, tenemos todos esa gracia que el Señor nos dio para que podamos gozar de sus promesas y de sus bendiciones, ¿no? El Señor perdona multitud de pecados y borra nuestras rebeliones. Quizás no, sino que seguro que hoy dobles rodillas y pidas perdón por una falla, por un pecado, por algo que hayas hecho mal, y mañana ya el Señor no se acuerda, no es como nosotros. Así que bueno, si no fuera también por el sacrificio en la cruz, como comentaba la hermana Paola, yo creo que hubiesen sido como los tiempos de Noé, que Dios hubiese terminado con la humanidad, ¿no? Porque estamos viviendo en tiempos muy parecidos a esos, muy parecidos a Sodoma y Gomorra, donde está todo corrupto, todo violento, mucha degeneración, asesinatos, homicidios, femicidios. Bueno, todos los escuchamos, ¿no? Cuando escuchamos algún noticiero, algún caso en especial, mucha violencia. Así que bueno, es también una que será un tema a tratar en otro de nuestros programas, ¿no? Las señales de la venida, de la segunda venida de nuestro amado Señor Jesús. Se están cumpliendo muchas de las señales, muchas de las que también anunciaron que iban a haber rumores de guerra. Hay muchas guerras, hay muchos desastres naturales, como habrán escuchado en China, bajo del agua, en la Antártida, que se derritió una porción de tierra similar al tamaño de toda la Argentina. Bueno, están pasando muchas cosas que no nos asombran a los que conocemos la palabra, porque eso es lo que tiene también de bueno, que el Señor nos advierte de las cosas que van a suceder y de los males que van a venir sobre el mundo. Por eso, como sabemos que los tiempos, por más que siempre estamos esperanzados en que todo va a cambiar y va a ser mejor y que va a haber más paz, más seguridad, bueno, lamentablemente te tenemos que decir que no va a ser así. A los que creemos en la palabra del Señor, ¿no? Porque todo está comprobado hasta ahora, que todo lo que ha dicho el Señor es así. Por eso te insistimos tanto en que conozcas al Señor, en que lo aceptes en tu corazón, para poder escapar, ¿no? De los males que han de venir sobre el mundo y sobre todo estar bajo la protección de nuestro Dios Todopoderoso.
¿Cómo seguimos, hermana? ¿Alabanza? Vamos a alabanza, hermano Facundo. Gracias.
Ahí estuvimos escuchando 2 alabanzas. La primera llevaba por título Creeré, que sabemos que para el que cree todo le es posible. Es cuestión de tener un poquito de fe y la mano de Dios se va a mover. Y bueno, y en esta tarde lo que queremos transmitir es eso, ¿no? Que exactamente. Aumentar la fe de aquella persona que está pasando lucha, prueba, dificultad, aquella persona que quizás conocía los caminos del Señor y por diversas razones se ha apartado. Bueno, en esta tarde el Señor, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, quiere aumentar su fe. Amén. Para que sepas de que el Señor Jesús te sigue esperando, de que te sigue necesitando para su obra, ¿no? Porque como bien decía usted, en estos tiempos difíciles el Señor está necesitando hombres, mujeres valientes que estén dispuestos a batallar para pelear contra el maligno. Así que en esta tarde... Así. Sobre todo eso, el creer, ¿no? Porque de eso se trata la fe, ¿no? En la fe no necesitamos ver algo para creer, sino que creer en lo que no vemos, ¿no? Pero que sabemos que eso que esperamos lo vamos a recibir. Y como dice la hermana, sí, el Señor necesita, como bien dice en la palabra, mucha la mies y pocos los obreros. Necesita de muchos que querramos realmente servir al Señor, dar a conocer al Señor y predicar su palabra, ¿no? Dar doctrina y hacer saber, como te decíamos antes, cuál es su voluntad, cuál es el camino que quiere que sigamos para honrar su nombre, para dar buen testimonio en todos, ¿no? Los que somos siervos del Señor, hijos del Señor, para que su nombre sea exaltado y para tener la bendición de recibir esas promesas, ¿no? Que el Señor nos hace y sobre todo, como volvemos a insistir, es transitar ese camino hacia la salvación, ¿no? Hacia esa vida eterna que el Señor nos tiene prometido. Por eso volvemos a insistir siempre en eso, que como decimos con la hermana Paola, aunque sea de última, busquemos esa opción de conocer al Señor, de recibirlo en nuestro corazón, porque el Señor no quiere realmente que vivamos así, desesperados, angustiados, temerosos, que pensemos que ya no hay salida, que estemos cayendo en depresiones, en deseos de quitarnos la vida. Dios no quiere eso, porque si no hubiese sido todo en vano realmente el sacrificio del Señor Jesús en la cruz, aparte de que el Señor es quien nos da la vida y quien nos quita la vida, ¿no? Sabemos que lamentablemente las personas que deciden quitarse su vida, más allá de que sabemos que muchas veces son influenciados por el maligno, esas personas no van a ir al cielo porque decidieron terminar con algo que Dios nos dio, que es la vida, ¿no? Y que Él mismo tiene el derecho a quitarlo, así como nos da, nos puede quitar, y como también decía la hermana anteriormente, nos hace pasar por luchas, por pruebas, por desiertos, como también nos pasó el Señor Jesús. Y bueno, a veces es justamente para moldearnos, ¿no? Para sacarnos esas cosas que tenemos que a Dios no le agradan, para moldear nuestro carácter, si somos medio violentos o somos irritables, y Dios nos hace tratar de ir amansándonos. Nos va moldeando a su complacencia. Por eso nos va enseñando también, que es muy importante. A veces pasamos por momentos que no lo entendemos ni sabemos por qué, y renegamos contra Dios, porque con el ser humano lo que tiene es eso, ¿no? Lo primero que hace es culpar a Dios de todo. Si Dios hubiera estado ahí, no me hubiera pasado tal cosa, ¿no? Por eso la Biblia misma nos enseña. Si usted se va a la Biblia, se va a encontrar que cuando Lázaro murió, cuando llegó Jesús, ¿qué le dijo una de las hermanas? Si hubieras estado acá antes, si tú te hubieras apurado, si hubieras venido, si hubieras hecho el milagro, mi hermano no estaría muerto. No hubiera muerto. Pero sin embargo nosotros vemos que en esa situación Jesús tenía el control y tenía algo que enseñarnos, ¿no es cierto? Entonces muchas veces nosotros nos pasa esto. Nosotros decimos, ¿dónde está Dios en el momento que yo estoy sufriendo? ¿Dónde está Dios en el momento donde este familiar tan cercano a mí se me está muriendo? ¿O dónde está Dios cuando mi hijo está en las drogas? Pero es Dios quien hace los milagros, es
quién permite cierta circunstancia para que nosotros nos acerquemos a Él, para que nosotros le hablemos a Él. Porque aunque parezca increíble de creer, cuando nosotros le hablamos a Dios, Él nos escucha, y no solo que nos Amén. escucha, sino que nos da una respuesta. Yo recuerdo en cierta oportunidad estaba muy, no sé si la palabra era enojada, pero sí estaba como inquieta, ¿no? Estaba pasando un momento difícil, un momento donde yo necesitaba sí o sí la ayuda de Dios. Y venían muchas personas a hablarme justamente de Dios, y yo un día le dije a Dios: Señor, yo creo en las personas, creo que tú le puedes hablar, que puedes transmitir los mensajes, pero yo necesito de vos que me hables directamente a mí. Yo necesito una respuesta, porque soy yo la que está acá, la que está sufriendo, la que no puede más. Y Dios me respondió. Amén. ¿No es cierto? Pero lo curioso de todo fue que Dios me respondió a través de un sueño, ¿no? Pero al sueño lo entendí muchos años después. Entonces, pero me di cuenta de que Dios siempre estuvo ahí. Siempre que yo necesité una respuesta, siempre le dije: Señor, yo te necesito, socórreme porque me estoy hundiendo. Y sin darme cuenta, Dios venía y me levantaba y me fortalecía para que yo pudiera pasar mi situación, que en su momento yo no lo veía. Yo veía mi dolor, veía mi tristeza, veía mi fracaso, veía que yo quería actuar por mis propios medios y no podía salir adelante, no podía resolver nada. Renegué contra Dios, lloré contra Dios, dejé de orar, dejé de buscar, dejé de pedir, porque sentía de que Dios me había abandonado y me había dado la espalda. Pero cuando un día le dije al Señor: Señor, no doy más, necesito de ti, el Señor me respondió, Gloria a Dios. me fortaleció. Y cuando yo estuve preparada, ¿no? Porque uno a veces tiene que estar preparado para recibir la bendición de Dios, el Señor me hizo entender del por qué uno pasa diferentes tipos de procesos, diferentes tipos de lucha, diferentes situaciones que a veces en su momento no las podemos entender. Es así. Por eso en esta tarde te queremos alentar, porque aún en medio de la tempestad puede pasar, ¿no es cierto?, de dudar, de pensar de que Dios no va a estar ahí, pero vemos en el caso de Pedro, cuando le pidió al Señor caminar sobre las aguas junto a él, Pedro estaba viendo la bendición, Pedro estaba, mientras miraba, sus ojos estaban puestos en el Maestro, Pedro caminaba sobre el mar, pero cuando Pedro puso su mirada en la tempestad, en los vientos, en cómo se movía el mar, en esa gran tormenta, él comenzó a dudar, comenzó a faltar la fe. Pero sin embargo, lo que hizo Jesús no fue reprocharle: ay, Pedro. Lo primero que hizo fue extenderle la mano para sacarlo de aquel hundimiento. Y es lo que quiere hacer nuestro Señor Jesús. Amén. Quiere sacarte de tu hundimiento, de tu depresión, de tu tristeza, de tu ansiedad, porque en estos tiempos estamos viviendo tiempos donde la gente está muy ansiosa, muy insegura, muy pendiente de las tormentas y dificultades que hay alrededor. Por eso en esta tarde el Señor Jesucristo quiere extender tu mano para sacarte de aquella tormenta y que puedas entrar a la barca como hizo con Pedro. Exacto. Y bueno, también va por la fe, ¿no? Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso, amada audiencia, no tienes que quedarte tan solo escuchándonos, sino que también tienes que poner por obra esa misma fe de la que tuvo Pedro al principio, de decirle: Señor, si eres tú, manda que yo camine. Y bueno, el Señor le permitió, pero bueno, muchas veces eso es lo que nos pasa. Mientras nosotros vamos seguros de que Dios está a nuestro lado, vamos bien, vamos tranquilos, vamos confiados, pero en cuanto pensamos que Jesús nos soltó la mano, ahí comenzamos a dudar y a disminuir la fe, ¿no? Y a empezar a reclamarle al Señor. Pero bueno, es como más de una vez también, ¿no? Así como le reclamamos al Señor, el Señor dirá: y bueno, ¿y yo en qué lugar de tu vida estoy? Porque a veces, bueno, aunque sea de última, pero de última. Mientras tanto, el Señor siempre nos va advirtiendo, ¿no?, de las cosas que nos van a pasar. Como dijo la hermana, siempre Dios usa a una persona, a lo mejor que te invite a venir a la iglesia, o un siervo que te diga realmente el mensaje que le fue dado
por el Espíritu Santo, ¿no? Para hacerte transmitido, para tener una advertencia, un libramiento. Dios te puede llamar, como decimos siempre, ¿no? Con amor o con dolor. Va a tratar 1000 veces de llamarte con amor, pero cuando hacemos oídos sordos, cuando nos hacemos los ciegos, como lo vamos eludiendo, va a terminar llamándote a través de algún sufrimiento, de esos tantos que a lo mejor te preguntas ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi esposo? Bueno, de alguna manera Dios te va a hacer llegar a Él y clamarle a Él, ¿no? Además Él es el que siempre tiene la última palabra. La misma ciencia, los mismos médicos, cuando ya no tienen recursos, te dicen que está en manos de Dios, ¿no? La última palabra es la del Señor. Así que bueno, sobre todo siempre hacer hincapié en eso, que no te creas que no sos merecedor o merecedora de las promesas, ¿no? De la protección de Dios, de las bendiciones de Dios, porque los mismos errores, fallas, debilidades que tenemos hoy en día también las tuvieron los grandes hombres de Dios y los discípulos de Jesús también. Han pasado por desánimos, han pasado por dudas, han pasado por negar al Señor, todo porque también eran seres humanos. Ellos no tenían la deidad ni eran divinos, ¿no? Como lo era el Señor Jesús, pero lo dejó para venir a hacerse hombre y para hacerse humilde y para servirnos. Pero por eso nada los sorprende, y estos hombres han sido, con sus debilidades, con sus defectos, con sus fallas, han sido levantados por el Señor, porque el Señor veía como ve realmente en nuestros corazones, ¿no? Si tenemos un corazón puro, un corazón dispuesto, más allá de las cosas que hagamos mal y que fallemos, o que a veces también dudemos o pleiteemos con el Señor, ¿no? Que a veces nos peleamos con el Señor, como dice la hermana, cuando no vemos la respuesta que necesitamos o que queremos. Pero bueno, a Dios nada nos sorprende, porque ya nos conoce desde antes de la creación del mundo, ya sabe cómo somos y cuándo vamos a fallar, cuándo vamos a caer. Así que bueno, siempre te volvemos a invitar a lo mismo, conocer al Señor, porque si bien, como te dijimos, no es color de rosa la vida que seguimos con el Señor, pero es mucho mejor que pasarla sin el Señor. Por lo menos sabemos que caminando y transitando el camino del Señor estamos bajo su protección, y tenemos todo en Él, porque tenemos el que nos sana, ¿no? De nuestras dolencias, el que sana nuestras enfermedades, el juez que pelea y nos sacia, ¿no? Nuestra hambre y sed de justicia. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey de los ejércitos, el que pelea nuestras batallas. Es el que nos da fuerza cuando no la tenemos, es el que sustenta nuestras necesidades, el que no nos hace faltar el pan de cada día. Porque como bien dice, y en la alabanza que habíamos escuchado, no ha visto justo desamparado, ¿no? Y como dice la palabra también, ni que su descendencia mendigue pan. Dios responde, así que clamale al Señor. Sabemos el Dios que estamos predicando, porque hemos visto su mover y sus respuestas en nuestras vidas, porque también nos ha hecho pasar por muchas luchas, por muchos desiertos, por muchas tristezas, por muchas injusticias, y como te dijimos antes, el Señor las hace pasar para que los siervos y las siervas del Señor, cuando venga algún hermano o hermana en busca de una solución o de querer contarnos su problema, uno lo pueda entender, porque ya lo vivió, porque ya lo pasó. Es la única forma de entenderlo, ¿no? Porque como bien dicen siempre, del lado de afuera es fácil ver y decir, no, pero vos tenés que hacer así, porque vos tenés que hacer así, pero si uno no pasó por esa situación, realmente es imposible entenderla realmente y poder dar ese consuelo, ¿no? Que necesite ese hermano o esa hermana. Aunque, como todo, el consuelo y la paz viene del Señor. Así que no nos vamos a cansar de predicar a nuestro Dios Todopoderoso, a darte a conocer, ¿no? Todo lo que no sepas o lo que quieras, que tengas dudas, como te decimos, nos podés llamar, mandar un mensajito. Si te querés sacar alguna duda con algo, si no crees en algo, o no sé, una oración en especial por algún ser querido que esté necesitando, ¿no? Que sea liberado de algún vicio,
que sea liberado de un mal carácter o de ser una persona violenta, o un ser querido que esté postrado, que esté peleando por su vida, que esté luchando contra alguna enfermedad. Bueno, tenemos el Dios que hace posible lo que para nosotros es imposible. Así que bueno, no te pierdas la oportunidad realmente de conocer al Señor, y para aquellos que lo han conocido y en algún momento por circunstancias de la vida se han apartado del Señor, el Señor siempre está con los brazos abiertos esperando, como al hijo pródigo, ¿no? El Señor no te va a dar la espalda y te va a decir, no, porque vos ya estuviste en mi camino y me desechaste, me dejaste. No, el Señor siempre está dispuesto a recibirnos, y cuando estamos arrepentidos y le pedimos perdón, el Señor nos vuelve a encaminar, nos vuelve a levantar, nos vuelve a fortalecer. Así que no pierdan esa oportunidad, porque volvemos a insistir. Tenemos al Señor que nos dice y nos guía para que podamos ganar la salvación, ¿no? Que podamos tener esa vida eterna. O podemos estar en la fácil, en la cómoda y decir, es mucho sacrificio, o tengo que dejar esto, o tengo que dejar el otro y no puedo, y bueno, prefiero seguir con la vida que estoy. Como te dijimos antes, lamentablemente te puede llevar al sufrimiento eterno, ¿no? Así que bueno, no nos vamos a cansar de decirte que por favor busques realmente del Señor, que lo busques de corazón, que si te invitan a ir a una iglesia, si te hablan del Señor, simplemente presta oídos, acepta la invitación, porque es un llamado del Señor. Pero también te volvemos a hacer hincapié, como siempre, si te invitan a ir a una iglesia, fíjate a qué iglesia, ¿no? Si sentís algo especial, si sentís que cuando viniste que estabas destruido, que estabas angustiado, que estabas deprimido, y sentís que después de haber escuchado la palabra del predicador o del pastor, después de haber recibido una oración, sentiste algo especial, sentiste que recibiste paz, que tu cuerpo parece que flotaba. Es el poder y el mover del Señor, y lo principal es eso, que no te tenés que ir como viniste, tenés que irte con paz, con tranquilidad, y a pesar de que tengas ese problema, vas a ver que no lo vas a llevar con esa desesperación ni con esa angustia. Esa es una de las tantas formas de mostrarse el Señor, ¿no? El poder y cómo obra en nuestras vidas. Ahora, si estás congregando en alguna iglesia donde vas como por distracción, o vas y salís con la misma angustia o la misma desesperación por ese problema o situación que estés pasando, trata de pedirle la guía al Señor, que te diga si realmente estás en el lugar correcto, ¿no? Porque quizás estás en el lugar equivocado, donde puede estar lleno de personas y de hermanos, pero donde no hay justamente la presencia del Señor, que es lo más importante, ¿no? Que es lo mismo que si fuera una iglesia vacía, porque el que tiene el poder y la autoridad de sanarte, de darte paz, de darte libramiento de algún accidente, de algún robo, que te puede liberar de esos vicios que vos no podés dejar, llamen como se llamen, cualquier debilidad que tengas, y todo lo pones en manos del Señor. Como te dijimos antes, vas a ver la mano del Señor en todo. El Señor no falla, el Señor no se arrepiente en nada de todas las promesas que nos ha hecho. Tampoco se asombra de nada de lo que nosotros podemos hacer, porque ya te digo, nos conoce desde antes de la creación del mundo, sabe cómo somos, si vamos a fallar, si no vamos a fallar, si vamos a pecar, si vamos a ser confiables para llevar su palabra, para hacer su obra, ¿no? Para hacer su voluntad. Él lo sabe absolutamente todo. Así que bueno, hermanas, y a los que no son hermanos y hermanas, que ojalá Dios toque sus corazones para recibir al Señor y se transformen en nuestras hermanas y hermanos en Cristo,
formen parte de nuestra familia en Cristo, sería una gran bendición. Y yo sé que el Señor está tocando corazones, porque justamente el Señor, que todo lo sabe y que todo lo creó, como te dijimos antes, sabe que vienen momentos de dolores, ¿no? De momentos duros sobre el mundo, así que más que nada está interesado en tratar de que muchos sean salvos y que los acepten en su corazón. Y como el Señor no es un Señor atrevido, por más que sepa tu necesidad y sepa por lo que estás pasando, Él necesita que uno lo confiese ante Él y lo reciba a Él, ¿no? Que le dé el poder y la autoridad de que Él obre sobre nuestras vidas, que tome el control de nuestras vidas. Si nosotros no se lo pedimos, Él, por más que sepa, ya te dije anteriormente, que lo que estamos pasando, Él no va a mover su mano poderosa ni va a hacer nada, porque no le estamos autorizando a que lo haga. Así que lo bueno es recibirlo. Tenés un montón de cosas que te van a hacer una vida realmente, aunque no fácil, porque ya te dije antes, no es fácil, pero tampoco es fácil la vida cuando no estás tampoco con el Señor, ¿no? Pero esta es mucho mejor, te da mucha paz. Sabes que tenés un montón de promesas y de bendiciones, que tenés sobre todo al que bendice, al que te da la paz sobrenatural, no como el mundo la da, como dice el Señor, al que te puede sanar de una enfermedad que para los médicos es imposible, al que, como decía la alabanza, va abriendo caminos, ¿no? Te va sacando los espinos, va sacando las piedras de tropiezo, envía a sus ángeles para que nos guarden en cada uno de nuestros caminos. Así que bueno, no pierdas la oportunidad de buscar del Señor. No nos vamos a cansar de decirte que lo aceptes en tu corazón, que busques una iglesia, una casa de oración, donde veas el mover de Dios, ¿no? Donde escuche los testimonios de personas que han sido restauradas, que han sido liberadas, que han sido sanadas. Eso quiere decir que ahí sí el Señor se manifiesta, porque aunque está en todos lados, el Señor no se deja ver en todos lados y no se manifiesta en todos lados, ¿no? Tiene que haber como una atmósfera especial, como una atmósfera del cielo, donde haya por lo menos mucho amor, mucha sinceridad, ¿no? En buscar en el Señor, mucha humildad y sobre todo santidad, para que Él se pueda manifestar y mostrarte cómo Él puede hacer tu vida muchísimo mejor de la vida que estés pasando en estos momentos, ¿no? Él es el dueño de todo, así que para Él no hay nada imposible. Y como bien dice la palabra, Él lo que quiere es que lo obedezcamos, ¿no? Más que el sacrificio, lo que Dios valora es la obediencia, porque sacrificios podemos hacer muchos, podemos hacer vigilias y podemos hacer ayunos de días y días, pero lo importante para el Señor es realmente obedecer su palabra, y porque no necesita ningún sacrificio de nosotros, porque ya Él lo tiene todo, Él es el dueño de todo. Pero sí, para la vida espiritual nos sirven esos sacrificios en forma personal, ¿no? De las vigilias y de los ayunos, porque todo es para crecimiento espiritual de nosotros mismos, para poder conocer cada día más al Señor y para estar cada día más cerca del Señor. Así que bueno, no pierdas la oportunidad. Si te invitan de conocer al Señor, si te invitan a una iglesia, prueba que no te vas a arrepentir. Seguimos con qué, hermana, alabanza. Bueno, vamos a otras alabanzas y que el Señor se siga moviendo y bendiciendo a cada uno de ustedes.
Bueno, amada audiencia, estamos de vuelta después de haber escuchado estas dos hermosas alabanzas. Una es el Rey te mandó a llamar, y bueno, puede ser que hoy el Rey te esté llamando para que vengas a su camino, para que recibas las bendiciones y las promesas que Él tiene y salgas de esa vida de angustia, de opresión, de desánimo, ¿no? Sobre todo que cierres los oídos a las personas que te digan no podés, no sabés, no servís, no entendés. Déjaloslo de lado y busca a Cristo, porque en él todo es posible y con Él somos más que vencedores. Y la otra alabanza es que yo quiero ver tu gloria. Bueno, eso es lo que todos anhelamos, ¿no? Ver la gloria de Dios en su divinidad, en su poder, en su grandeza. Y bueno, de eso se trata un poco la palabra que va a dar ahora en breve la hermana Paola, ¿no? Porque hay algunos de sus discípulos que han tenido el privilegio de ver realmente la gloria del Señor, de haber escuchado al Señor y ver en toda su majestad, su esplendor y su divinidad a nuestro amado Señor Jesús. Así que bueno, amada audiencia, vamos a la palabra para seguir conociendo al Señor y para seguir creciendo espiritualmente. La hermana Paola. Bueno, muchas gracias, hermana Silvia. Por favor. Vamos a ir a la palabra del Señor, amada audiencia. Usted que tiene su Biblia a mano va a abrir juntamente conmigo. Va a buscar en el libro de San Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 2. Es una palabra muy interesante, muy linda, que el Señor ha traído a nuestro corazón en esta tarde. Leemos entonces San Marcos capítulo 9, en el versículo 2, dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Amén. Nos encontramos en esta tarde con una hermosa palabra. Nos encontramos a un Jesús que de todos los discípulos que tenía, tan solo llamó a 3, a Jacobo, a Pedro y a Juan. Estos 3 no significa que Jesús los amara más ni que los amara menos, pero Jesús, cuando tiene el propósito en la vida de una persona en particular, siempre trata de esto mismo, de llamarlos, de llamar su atención, de buscarlos. Y esto mismo aconteció con estos 3 discípulos. Jesús quería mostrarles a ellos la gloria del Señor, le quería mostrar en sí, se quería mostrar tal cual era, ¿no? Porque nosotros anteriormente habíamos leído la palabra de Dios, que Jesús había dejado la deidad, había dejado su trono en el cielo y había venido a la tierra, nació como un hombre, vivió como un hombre, como un ser humano, pero sin embargo cuando llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan, Él se mostró tal cual era, le mostró la gloria, le mostró lo sobrenatural, le mostró lo que Él puede hacer. ¿Y por qué en esta tarde traemos esta palabra? Porque el Señor, así como lo llamó aparte a Pedro, a Jacobo y a Juan, también está llamando a aquellas personas que están del otro lado. Este mismo Jesús que los llamó aparte, que los llamó a ellos 3 solos, diciéndole: yo quiero tener un encuentro personal con ustedes, le quiero mostrar mis glorias a ustedes. Entonces en esta tarde este mismo Jesús, este mismo Espíritu Santo que estaba en la vida de Jesús, también está hoy en nuestro medio, también hace este mismo llamado a aquella persona que también le gustaría, ¿no? O quizás conoce del Evangelio, conoce la palabra de Dios, y Jesús
Tú sabes que Jesús tiene un propósito en tu vida, tú sabes que Jesús te ha llamado de diferentes formas, ha tratado de llamar tu atención de diferentes maneras, y sin embargo quizás tú le has dado la espalda, quizás le has dicho no es el momento, no es mi tiempo, no estoy preparado, no tengo la capacidad para tomar la determinación de seguir a Jesús. Sin embargo, nosotros vemos que Jesús hizo un llamado particular a estos 3 hombres, quiso estar a solas con ellos 3 y le mostró su gloria. Hoy en día también nosotros podemos ver la gloria del Señor a través de una predicación, a través de una alabanza, porque no a través de un milagro, a través de puertas que Dios puede abrir, ¿no es cierto? Pero es necesario esto, prestar atención cuando nuestro Dios nos está llamando, prestar atención y hacer sensibles a la voz de Dios cuando Dios nos está diciendo, ven a mi encuentro, quiero mostrarte lo sobrenatural, quiero que veas mi gloria, quiero que me conozcas más, no quiero que me conozcas tan solo de oídas, ¿no? Porque eso es lo que pasa muchas veces. Nosotros vamos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, o quizás a través de las ondas radiales nosotros escuchamos programas cristianos, programas, siervos, siervas de Dios que predican la palabra de Dios y nos conformamos con eso. Entonces el Señor en esta tarde quiere que nosotros también tengamos este encuentro personal con Él, donde Él pueda mostrarnos su gloria, su amor. Usted que está triste pueda sentir el abrazo de nuestro Señor Jesucristo, pueda sentir el abrazo sobrenatural de Dios, porque parece una locura, parece algo irreal, parece algo sacado de un cuento, pero quiero decirte que es verdaderamente real, que verdaderamente Dios consuela los corazones, verdaderamente Dios tiene el poder para abrir puertas para aquellas personas que quizás es todo imposible, ¿no? Entonces el Señor quiere mostrar su gloria a esta persona que verdaderamente presta atención al llamado de Dios, ¿no? Porque Pedro, Jacobo y Juan tranquilamente podían haberse hecho los distraídos. Total, ellos sabían que Jesús se iba a ir al monte a orar, otra vez orar, otra vez pasar toda la noche despierto, mejor que llame a otro. Pero sin embargo, cuando Jesús los llamó a ellos 3, ellos fueron sensibles y obedecieron la voz, sin imaginarse, ¿no? Porque esto es lo lindo. Ellos no se imaginaron a dónde iban. Sabían que iba con el maestro, pero no sabía que Jesús se iba a manifestar en su vida tal cual es. La gloria del Señor descendió de los cielos, Jesús se transfiguró y ellos pudieron ver la grandeza de nuestro Señor Jesús. Pero también hay algo muy interesante, ¿no es cierto?, donde dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. En esta tarde el Señor Jesucristo quiere también lavar tu ropa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere quitar toda tristeza de tu vida, quiere quitar toda aflicción, toda angustia, toda ansiedad. Quiere que tú deposites todos tus problemas y dificultades en las manos de Dios. Yo sé que pareciera que para mí es fácil decirlo, ¿no? Porque una cosa es estar acá diciéndote, mujer, hombre, entrégale tu problema en las manos del Señor, pero tú me puedes decir, pero mi hijo está en las drogas, mi hijo está en la cárcel, mi hijo está en mala junta, tengo una enfermedad que el médico ya me dijo que era terminal, que no hay solución para mi vida, o quizás una persona que no tiene trabajo, lo están por desalojar de la casa, problemas cotidianos de todos los días, ¿no?, que nos enfrentamos los seres humanos. Pero bueno, quiero decirte esto, ¿no?, que Jesús, así como se presentó delante de sus discípulos, hizo el milagro de la transfiguración, el Señor también quiere hacer un milagro en tu vida. Y la parte que más me gusta de esta palabra es que los discípulos lo ven a Elías y a Moisés. Y si nosotros vamos un poco más atrás a la palabra, en la Biblia nos encontramos de que tanto Elías como Moisés también fueron llamados de parte de Dios, también vieron los milagros que Dios hizo, ¿no? Porque Elías hizo caer fuego del cielo que consumió los 400 profetas de Baal. Moisés pudo abrir el mar, ¿no es cierto? Y el pueblo de Israel pasó en seco, y aún así podemos seguir contando más hazañas, por decirlo así, que Dios hizo a través de la vida de su siervo. Pero también hubo
alguna promesa que ellos habían recibido de parte de Dios, que en la vida de ellos quizás no fue cumplida. Pero nosotros vemos la palabra del Señor, que la palabra de Dios es fiel. Porque así como Elías y Moisés, la Biblia no especifica cuántos años ellos estuvieron muertos, ¿no? Pero sí podemos nosotros imaginar que pasaron muchos años y en esta palabra el Señor cumplió. Porque Dios le había dicho a Moisés que él iba a ver de lejos la tierra prometida, pero él no iba a pasar. Pero sin embargo, en esta porción de la palabra del Señor, nosotros nos encontramos que Moisés pisó la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios no retrasa su promesa, mejor dicho, que no olvida sus promesas. Exacto. Muchas veces nosotros vemos pasar los años, pasar los meses, pasar el tiempo, y lo que Dios nos prometió parece inalcanzable, parece que es algo de que Dios se olvidó, que Dios quizás se lo dio a otra persona, pero Dios sabe en qué momento, en qué lugar, sabe en qué posición ponernos a nosotros para entregarnos esa victoria, ¿no? Lo importante es que nosotros tenemos que ser sensibles a la voz de Dios y darnos cuenta que a través de esta palabra el Espíritu de Dios está golpeando nuevamente a la puerta de tu corazón. El Espíritu Santo nuevamente está diciéndote que quiere tener ese encuentro personal contigo, quiere darte aquella promesa que hace años que tú sabes que el Señor ha puesto en tu vida. Amén. Pero tú la ves como muy lejana, muy difícil de obtener. Hoy en esta tarde el Señor Jesús, así como le mostró la gloria a Pedro, a Juan y a Jacob,